Hola, hola, bienvenidos a New Beginning. Espero que el día de hoy vengan con muchísima hambre de chisme, porque hoy les voy a contar mi primer story time oficial acerca de mi enfermedad y de cómo ella me convirtió hoy en una mujer más resiliente. Para los que no saben, en el año 2022, en diciembre, me diagnosticaron una enfermedad llamada esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, en palabras muy sencillas, es una enfermedad donde las células de mi propio cuerpo, las células de defensa, atacan a las neuronas del cerebro y de la médula espinal, directamente a la vaina de mielina, que es una sustancia que le permite a las neuronas llevar los mensajes del cerebro y de la médula al resto del cuerpo. Por ende, donde aparezca una lesión o donde aparezca un daño, va a aparecer un síntoma consecuente. Por eso, muchos escritores la llaman la enfermedad de las 1000 caras, porque realmente, así como funciones tiene el cerebro, pueden aparecer miles de síntomas. ¿Cómo me diagnosticaron? Bueno, realmente fue muy curioso y se me hace importante contarles esto porque de ahí parte mi primer encuentro con la resiliencia. Resulta y pasa que cuando mi enfermedad debutó fue muy extraño, porque primero empezó con un dolor de rodilla y curiosamente fue 2 días después de haber salido a bailar. Entonces realmente pues yo pensé que había sido una lesión de rodilla secundario al baile. De hecho pues me estuve medicando varios días para el dolor, pero no pasaba. Sin embargo pues consulté con varios colegas, todos me decían lo mismo, como no, Pau, dale tiempo, seguramente pues hay un ligamento, seguramente pues por el peso, no sé qué, bueno, bla. ¿Qué me hizo consultar o qué me alarmó? Que ese dolor de rodilla empezó a extenderse. Pasó primero hacia la parte baja de la pierna. Entonces yo dije, ok, pues si tengo una lesión en la rodilla, es esperable que también me duela la parte baja porque los músculos se tensionan. Pero también se extendió a la parte superior. De hecho, empezó a subir progresivamente. Primero debajo del glúteo, después sobre el glúteo, después hacia la espalda. Además de eso, cuando ya el dolor llegó a la espalda, empecé a sentir algo muy extraño y era que no sentía diferencias de temperatura. O sea, para mí el frío y el calor eran iguales. O sea, no lo sentía. Y eso me llamó mucho la atención porque yo dije, ok, esto no es normal. Y además de eso, sentía toda la pierna dormida y la mano me temblaba. Era un temblor horrible. Entonces, bueno, decidí consultar urgencias, donde pues el médico en ese momento me dijo como no, tú tienes una ciática, lo que tú tienes es una discopatía. Me medicó, me dijo vamos a esperar a que te haga efecto el medicamento y ya. En ese momento me puso hidromorfona. Para los que saben, pues es un medicamento muy fuerte. Para los que no, les cuento, es un medicamento de los más fuertes. Y aún así, no se me quitó el dolor. El doctor igual seguía casado con su ciática, entonces al final me dijo como no, igual pues tú sabes que la ciática es de reposo, de terapia y que bajes de peso. Entonces no, nada, igual salida para tu casa. Y yo, doc, pues en ese momento yo realmente les digo acá en cámara, a mí no me gusta decir cuando voy a consulta que yo soy médico, porque siento que entre nosotros somos bastante tajantes. Entonces la verdad, yo hasta el momento no le había dicho que yo era médica. Cuando vi que él me iba a dar salida y que pues yo no veía ninguna solución porque claramente no era una ciática, le dije, doc, ven, yo también soy médico y yo la verdad considero que lo que me está pasando no es una ciática, porque cómo explicas que el dolor ya vaya a este nivel, ya iba más o menos a este nivel de la escápula. Y le dije, o sea, por detrás, y le dije, además, pues, ¿cómo voy a tener dificultades con la temperatura y parestesias si es una ciática? Entonces él me dijo como, bueno, ok, vamos a tomarte una resonancia. Bueno, para cortarles el cuento porque realmente es muy largo, me terminó dando salida con manejo para el dolor. Lo consulté a él, consulté a 4 médicos más, nadie me daba solución, mi dolor empeoraba. Terminé yéndome ya en últimas opciones a buscar a uno de mis profesores, que realmente ni siquiera era neurólogo, sino neurocirujano, pero pues uno de los mejores. Y él fue el que realmente dio con el chiste. Yo en su momento llegué súper desesperada, obvio, porque empezaron a pasar las siguientes cosas. Les quería comentar como esta primera escena y para explicarles por qué fue mi primer encuentro con la resiliencia.
Pasó que cuando empecé a enfermarme me encontré con 3 escenarios puntuales. El primero, mis colegas. Les comenté que hasta cuando llegué a donde mi profesor ya había pasado por 4 médicos. Y realmente fue increíble el trato que tuve. Fue demasiado inhumanizado, fue demasiado... no, ni siquiera sé cómo describirlo en estos momentos, pero en grandes rasgos sentí que me estaban diciendo como lo tuyo es psicológico, tú estás loca, estás somatizando, es psiquiátrico, tienes ansiedad, chao. Puede ser, no lo descarto, pero pues, ajá. Segundo, mi jefe. Mi jefe en ese momento, siempre que yo le pasaba la incapacidad o que iba a hablar con ella para mencionarle pues por lo que estaba pasando, siempre era con cara como de tú todo lo estás inventando, lo que quieres es incapacitarte, lo que quieres es irte de vacaciones. Bueno, y la tercera situación me empezó a pasar con personas muy cercanas a mí, lo mismo, como Paola está haciendo show, Paola no quiere trabajar, Paola simplemente quiere que la consientan, ella es una niña consentida. Bueno, les digo que fue mi primer encuentro con la resiliencia, porque yo realmente pude haberme quedado con el concepto de todas las personas que me decían como estás loquita, lo tuyo es psicológico, puede ser una simple fibromialgia como las cientos de fibromialgias que diagnosticamos a diario. Y sí es una crítica, colegas. Y pude haberme quedado con eso y simplemente irme para mi casa y no haber sido diagnosticada a tiempo, sino por allá a los 50 cuando esté casi cuadraplégica. Pero no, decidí escucharme, decidí entenderme, decidí darle voz a mi cuerpo. Decidí en ese momento darle importancia a mi vida, a mi sentir y buscar, pedir ayuda, investigar, indagar. Y gracias a eso, a que me escuché, a que fui resiliente y no por fuerte, porque créanme que yo lloré en cada momento. Yo esos 2 meses lloré más de lo que respiré y cada médico al que iba yo le lloraba porque estaba desesperada. Pero fui resiliente, vuelvo y les repito, no por fuerte, sino por escucharme y por excavar camino. Y gracias a eso fue un diagnóstico temprano que hoy en día me permite tener una mejor evolución que tal vez muchos de los pacientes con esta enfermedad. Bueno, ya en otra etapa de esta enfermedad quiero hablarles un poco del proceso del duelo. Hace parte de otra semana de mi canal, pero pues así rápidamente les comento que el duelo no solamente se vive cuando hay una pérdida por muerte de un familiar, de una persona cercana, de una mascota, sino también cuando perdemos algo en general, un trabajo, una pareja, un amigo, cuando nos diagnostican una enfermedad que por ende se refiere a la pérdida de salud. Mi proceso del duelo fue, según yo, rápido. O bueno, yo había pensado que era rápido. Ya después me di cuenta que no había sido tan rápido. Ya les voy a contar por qué. Lo primero que yo hice en el proceso fue la negación. Cuando me diagnosticaron, yo hablaba de esto como si literalmente lo estuviera leyendo del libro de medicina. Era súper curioso porque yo a todo el mundo como, sí, yo por teléfono, no, sí, me diagnosticaron esclerosis múltiple, sí, casual. Y yo lo leía y como que, sí, la esclerosis, normal. Y claro, como empecé tratamiento tan rápido, los síntomas obviamente se mitigaron. Entonces yo decía como, no, pues normal, yo me siento bien, no existe. Después de ese proceso de negación, pasé muy rápido a la ira. Porque ya cuando los doctores me empezaron a como a aterrizar y a decir como, Pau, es real, tú tienes esclerosis, tienes que empezar a tener una serie de cuidados, tienes que empezar a hacer una serie de cambios en tu vida, tienes que empezar vas a estar inmunosuprimida por los medicamentos, entonces tienes que empezar a cuidarte otra vez como en pandemia, con tapabocas, lavado de manos, todo eso. Cuando empezaron como a aterrizarme, que fue muy rápido, pasé a una ira. Pero mi ira no fue de rabia, mi ira fue de culpa. Yo quería buscar culpables. Pero la esclerosis no es una enfermedad que se origine de algo. No es una enfermedad donde yo les diga como, no, es que me comí 17 perros calientes y por eso me dio esclerosis múltiple. No.
o es que mi bisabuela tuvo esclerosis múltiple, entonces estaba en mis genes. Tampoco. Es una enfermedad que no tiene causa. Entonces, ¿yo a quién culpaba? Me culpé a mí. Yo la primera vez que fui al psiquiatra, porque obviamente en este tipo de enfermedades dan un manejo muy interdisciplinario. La primera vez que fui al psiquiatra, yo le dije, como doc, es que yo soy la culpable. Y él me decía, pero ¿por qué, Pau? Yo, doc, porque es que yo llevo muchos años maltratando a mi cuerpo. Yo le decía como doc, como mal, sedentarismo, estrés. Le dije, yo estudié medicina, súper estresante, yo le hago daño a mi cuerpo, yo me la paso haciéndole daño a mi cuerpo, pues esta es la forma en la que él me está contestando, atacándose. Y él me decía, ok, sí, puede ser, pero también hay un 50% de probabilidades que dice que no. Yo volvía otra vez a la frustración, porque yo, ¿y entonces qué? ¿A quién le echo la culpa? Como no encontraba culpables, pasé a una etapa de frustración y de tristeza, porque entonces yo decía, me gané esto, ¿qué? De la suerte. Ahí sí pasa uno al momento en el que dice, ¿qué tan malo hice en esta vida? La típica frase de todos cuando nos pasa algo muy malo, y es, ¿qué tan malo hice o a quién le hice tanto daño como para haberme ganado esta lotería? Y empieza la etapa de frustración, la pelea con todo el mundo, la pelea con uno mismo, la pelea con Dios, la pelea con el universo, la pelea con todos, porque uno no entiende por qué pasan estas cosas, ni entiende para qué pasan estas cosas. Y esa pregunta es súper importante, porque la forma del psiquiatra cambiarme un poco la visión fue justamente esa, decirme como, deja de pensar por qué, empieza a pensar un poco para qué te está diciendo tu cuerpo ahora, no porque pasó, ya lo que pasó, pasó, empieza a pensar para qué. Desde ahí empezó un poquito a cambiarme el chip, pero bueno, tengan ahí eso como en la cabeza. La cuarta etapa por la que pasé muy rápidamente también fue la negociación, donde empecé pues ya a mirar desde esa pregunta, desde el para qué cambios podía hacer en pro de mi salud, qué cambios podía hacer para que la esclerosis avanzara pues de buena manera. Y en esos momentos pasé por muchas etapas de frustración, porque esto casi no lo sabe nadie, y de hecho hoy en día no me creen porque soy una persona muy activa gracias al tratamiento y a todo, pero en su momento yo no podía caminar una cuadra. Para mí pararme de mi cama al baño, que eran más o menos 2 metros, era un desierto completo, era casi gateando. Entonces para mí salir a caminar una cuadra, que fue mis primeros retos, fue muy duro, porque yo decía como, pues pucha, yo miraba mi reloj y yo salía con la meta de quiero caminar 500 metros y no podía caminar ni 50. Entonces era súper frustrante, porque yo intentaba hacer negociaciones, pero esas negociaciones, por pequeñitas que fueran, no salían como lo esperaba. Y volvía otra vez a la frustración y a la tristeza, y así, y así. Pero no me daba por vencida, yo tenía algo claro y era como, pues pucha, no me puedo dejar ganar. Y desde ese no me puedo dejar ganar, porque yo soy bien terca, pasé a una etapa, según yo, de aceptación. Pero yo dije, pues según yo, que necesitaba entender la enfermedad, afrontarla y vencerla, ¿cierto? Entonces, básicamente empecé una guerra con la esclerosis múltiple. De hecho, siempre que tenía un logro, cuando lograba caminar 51 metros y no 50, yo decía, gané la batalla. Como si estuviera en una guerra constante, una guerra constante. O sea, era como si estuviera literalmente viviendo con una enemiga dentro de mí. Y eso era súper desgastante, porque a pesar de que yo tenía triunfos, eran batallas. Y no sé si ustedes han escuchado lo de la Guerra Fría, pero eso es muy real. O sea, a pesar de que haya un ganador, ambos pierden. Entonces, era literalmente vivir en una constante dualidad conmigo misma. Y pensaba todo el tiempo como, yo soy esta, la que planea, la que quiere, la que se esfuerza, y esta es la esclerosis, la que no me deja, la que me quiere tumbar, una dualidad completa. Y ahí empezó a pasar que literalmente yo me sentía sin dirección. Empecé a actuar en piloto automático. Simplemente mi vida empezó a hacer citas médicas, aplicarme medicamentos, intentar hacer ejercicio, trabajar, dormir
Y al día siguiente